A continuación voy a exponer los datos de la bitácora del curso Teorías de la Educación. Esta bitácora fue organizada tomando en cuenta los temas más relevantes que se vieron durante las clases del curso. El tema de la educación es el principal que vamos a desarrollar durante las clases. Se refiere a que el sistema educativo se centra en la persona a través de nuevas maneras de pensar con las habilidades y competencias, formas de vivir en el mundo mediante las interrelaciones socioculturales, formas de relacionarse con otras personas mediante la comunicación y la colaboración, herramientas para integrarse al mundo con la apropiación de las tecnologías digitales. El fin de la educación es la persona considerada como sujeto activo, capaz de comunicarse consigo mismo y con el contexto sociocultural para beneficio de todos los seres humanos, y esta persona no va a ser reproductora de esquemas culturales, muchas veces incluida la violencia. La educación es parte integral de la vida de cada persona y se manifiesta en acción para aplicarse a los desafíos económicos, políticos, culturales y sociales, el desarrollo a nivel mundial y la igualdad de oportunidades para todas las personas. La educación pretende aplicar los conocimientos adquiridos por la persona estudiante a la vida cotidiana, a la realidad. El proceso de enseñanza y aprendizaje intenta desarrollar sus dimensiones física, cognitiva, social y de personalidad. La teoría de la educación no se puede construir sin datos. La teoría precede a intentos de generalización, pero usamos datos ateóricos para verificar la verdad o falsedad de nuestros conceptos teóricos generales. El concepto de educación aborda tanto la práctica como la teoría, siendo este último concepto la base del conocimiento que posteriormente será aplicado durante el proceso educativo. La teoría de la educación se aplica a los espacios formal, no formal e informal. En consecuencia, el área concreta del dominio propio de la educación en su teoría estará formada por todas aquellas aportaciones orientadas a conocer la realidad educativa a fin de intervenir, modificar o innovar sobre la realidad educativa, o sea, conocer para mejorar la práctica educativa. La educación como práctica y teoría se establecen programas de estudios propuestos por las autoridades que requieren tanto de instituciones formadoras de recursos humanos como a la experiencia de los espacios educativos en los que se actúa con la persona estudiante como sujeto principal del proceso. Otro tema abarcado en las lecciones del curso es la ubicación temporal de las teorías de la educación. Según los postulados de la educación en cada cultura, azteca, maya, inca, griega, entre otras, la transmisión de conocimientos fue esencial de una generación a otra. Las personas adultas se ocuparon de que las y los jóvenes tuvieran una formación y una continuidad cultural dirigida a sus intereses. Con respecto a las teorías, las he clasificado en teorías clásicas y teorías contemporáneas. La idea central de las teorías clásicas se resumen de la siguiente manera. El naturalismo entiende la educación como una creación libre que el espíritu humano hace de sí mismo, remite a la armonía entre el ser humano y la naturaleza. La modernidad pedagógica propone cambiar el proceso de aprendizaje de pasivo y memorístico a uno activo y que formar el criticismo en los estudiantes. La escuela nueva y su aporte a la teoría educativa se basa en la frase aprender haciendo. Es su objetivo para garantizar un verdadero aprendizaje sin ser forzado. La escuela nueva es un conjunto de experiencias que se presentan como una alternativa a la educación tradicional y que cambió profundamente las concepciones teóricas y prácticas de la institución educativa, ya que sitúa al alumnado en el centro del proceso educativo.
El pragmatismo establece que la práctica es la fuente fundamental de adquirir conocimientos reales y útiles a partir de la experimentación. La problematización es una condición natural del aprendizaje activo en el que los alumnos son los actores principales, pues aprender es un proceso llevado a cabo en primera persona, mediante la acción sobre los objetos de aprendizaje. El anti-autoritarismo propone que la educación debe ser centrada en el niño y que éste toma un papel activo dentro de su educación. Por lo tanto, debe aprender por sí mismo, procesando la información que recibe del medio y transformándola para su aprovechamiento y crecimiento. La teoría de la desescolarización critica fuertemente la escuela y resalta su ineficacia al educar, exponiéndola como un negocio y medio para dominar la sociedad. El funcionalismo fue la escuela propulsada por Durkheim, mediante la cual interrelaciona los conceptos de sociedad y función. Mediante el marxismo, la educación representaba una forma de revolución contra el sistema capitalista, porque a través de esta se podía educar a las masas dominadas por el sistema burgués con el propósito de crear cambios en ellos, incentivando el pensamiento crítico, la elevación cultural y los deseos de superación para alcanzar la liberación. La teoría constructivista del aprendizaje en el enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye. Las teorías de la conducta fluyen de la idea de que la conducta se encuentra regida por leyes y sujeta a cambios ambientales. Las personas responden a las variables de su ambiente. La teoría cognitivista explica los cambios que ocurren durante la formación del pensamiento, además del almacenamiento y procesamiento de la información de acuerdo con la edad de la persona. Las teorías contemporáneas las he clasificado de esta manera porque aún al día de hoy varios de sus exponentes continúan con vida y siguen defendiendo las ideas que proponen en cada teoría. Como idea central de estas teorías contemporáneas tenemos la escuela crítica, que constituye una crítica tanto de la sociedad como de diversos sistemas de conocimiento. Gran parte de la obra de Paulo Freire adopta la forma de crítica, pero su meta última es revelar con mayor precisión la naturaleza de la sociedad. La teoría de la reproducción habla sobre la importancia de la educación en el capital cultural proveniente de la reproducción social y cultural, en donde el objetivo primordial es la escuela. En la educación de la modernidad líquida, Zygmunt Bauman utiliza el término líquida, ya que los líquidos tienen la cualidad de cambiar y adaptarse al medio, lo mismo que pasa con las personas y los avances tecnológicos y científicos a los cuales las personas se han tenido que ir adaptando. El impulsor de la nueva institucionalidad educativa, François Dubet, critica los programas, la forma de enseñar y el sistema en general, como causantes de muchas de las problemáticas que reducen y limitan los resultados productivos de la educación. El postulado central de la pedagogía del caos supone que el aula es un ámbito donde se generan situaciones inestables e irreversibles, donde los factores aleatorios y azarosos tienen un papel determinante en la evolución del curso de la conducta dentro de un aula. La pedagogía del caos trabaja sobre los supuestos exactamente opuestos. Supone que el aula es un sistema desordenado, irregular e inestable. Postula que las diferencias, por más mínimas e individuales que sean, importan mucho, ya que pueden generar enormes efectos.